Ok, pues vamos a orar. Vamos a orar y vamos a terminar ya nuestra última bienaventuranza, que es la novena, si no es que me equivoco, y es la segunda parte de la última bienaventuranza. Señor, esta mañana te damos gracias. Señor, que tú nos des iluminación, Padre. Ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra cabeza, Señor, para que podamos entender esta bienaventuranza, Señor, que es diferente a las demás. En vez de estar viendo esas virtudes, Señor, que debe demostrar el cristiano, estamos viendo, Señor, una bienaventuranza por ser perseguidos, Señor. Y a veces eso es difícil de entender, difícil de digerir, Señor. Inclusive, tal vez, Señor, ni sería bueno a veces predicar de esto, Señor. Pero la realidad, Señor, es que es algo que tú enseñas, Padre, y que necesitamos estar preparados. Que no nos agarre, Señor, desprevenidos, Señor, todas estas circunstancias que pueden pasar alrededor de la vida del cristiano. Por eso te pido, Señor, que nos enseñes, nos instruyas, pero sobre todo, Señor, que nos hagas fieles a ti, Señor. Que cuando estamos en medio de la persecución, en medio de la prueba, Señor, que no claudiquemos. Que podamos confesarte, Señor, como los hombres valientes, como los profetas, como los cristianos de antes, Señor, que estaban dispuestos a dar su vida, Señor. Y que nosotros no seamos de esos que negamos tu fe, Señor, y que nos acobardamos. Danos la fuerza, Señor, y danos la valentía, Señor, para enfrentar cualquier reto, Señor, por muy difícil que esto sea, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces, estamos hablando de una persecución porque el cristiano practica la justicia. ¿Y por qué practica la justicia? Porque ha habido un cambio en su corazón. No solamente estamos hablando de un cambio externo, ¿verdad? Que podría ser su forma de hablar, los lugares a donde va, su forma de vestir, sino porque hay un cambio en su corazón. Mucha gente puede aparentar ser cristiano, pero no necesariamente hay un cambio en su corazón. Aquí hablamos de que hay una transformación en su corazón. El centro de la vida del cristiano es Cristo. Que todo lo que hacemos, que todo lo que emprendemos, dice la Escritura, lo debemos de hacer para Él. Nuestra razón de vida es Él. Entonces, si eres perseguido por faltarle respeto a una mujer, pues esa bienaventuranza no aplica a tu vida. Entonces, hoy veremos dos puntos más esta mañana. Entonces, en tercer lugar, porque vimos dos, en tercer lugar, vamos a ver las diversas maneras en que un cristiano es perseguido. Las diversas maneras en que un cristiano es perseguido. Y luego, en cuarto lugar, la forma en que el cristiano debe de reaccionar. ¿Cómo es que debemos de reaccionar? O cómo dice Jesús, de acuerdo a esta bienaventuranza, que el cristiano debe de reaccionar cuando es perseguido. Entonces vamos a ver la tercera, que es cómo un cristiano es, cuáles son las maneras en que un cristiano es perseguido. Entonces, la semana pasada hablábamos que la persecución varía tanto en la forma como en su intensidad. En su forma como en su intensidad. Ahora, yo quiero hacer una nota antes de empezar con las maneras en que podemos ser perseguidos. Ahora, no necesariamente Jesús está enseñando en esta bienaventuranza que todos vamos a ser apedreados y que a todos nos van a matar. Eso no está enseñando. Porque como dijimos hace rato, puede variar en su forma o en su intensidad. Pero que de alguna manera seremos perseguidos, sí. Pero no necesariamente te van a crucificar o te van a apedrear. Esa es una aclaración muy importante. Pero todos, de alguna manera, seremos perseguidos. Entonces, las persecuciones, gracias Carlín. Las persecuciones las podemos clasificar de la siguiente manera. 3 formas que podemos ser
perseguidos. Ataques verbales, ataques físicos y aislamiento social. Repito, las persecuciones las podemos clasificar en tres maneras: ataques verbales, ataques físicos y aislamiento social. Entonces comencemos con los ataques verbales. Dice Mateo en el capítulo 5, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La palabra vituperio, que aparece aquí en Mateo 5:11, significa literalmente insultar, envilecer, que te van a avergonzar. Es lo que está diciendo Jesús. Seremos objeto de burla y de insultos. A Cristo le llamaron loco y endemoniado. Por lo tanto, los cristianos no debemos de esperar un trato diferente a la que sufrió Jesucristo. Dice Mateo capítulo 10, versículo 25. Mateo 10, 25. Hablando aquí Jesús: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al Padre llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los hijos de su casa? Qué tremendo, ¿eh? Digo, si ustedes se ponen a observar, que alguien le diga a Jesús que demonio tiene, como a Jesús le llegaron a acusar, una cosa muy fuerte. Una falta de respeto muy grande. Que si entendieran lo que estuvieran haciendo, yo creo que caerían de rodillas. Pero una cosa es creer que Jesús no sea el Mesías y otra cosa es decir que Él es el mismo Satanás. Entonces a Jesús lo insultaron, le llamaron un loco, fanático, lunático. Ahora hay fanáticos o hay cristianos que sí son locos, ¿verdad? Son fanáticos. Pero en este caso estamos hablando de cristianos que son cuerdos y prudentes. Ahora, pero no solamente dice que seremos insultados, sino también difamados. Que el mundo inventará toda clase de acusaciones contra los cristianos. Y pregunto esta mañana, ¿y por qué seremos difamados? ¿Por qué la necesidad de la difamación? Porque van a querer encontrar argumentos. Y si tú eres un verdadero cristiano, no los van a hallar. Entonces, ¿por qué tiene que ocurrir a la difamación? Porque eres un cristiano ejemplar o eres un cristiano diferente. Entonces, el mundo va a tratar de inventar toda clase de acusaciones en contra de ti porque quieren encontrar una razón. Dice Mateo capítulo 26, versículo 59. Mateo 26, versículo 59. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. ¿Y por qué tenían que ir al falso testimonio? Porque no tenían con qué acusarlo. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. A final de cuentas, 2 testigos falsos. Que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Y por qué son testigos falsos? Porque en realidad Jesús no se estaba refiriendo a ese templo. ¿A qué se está refiriendo? A su cuerpo. ¿Ah? Pero también, como dijimos, los cristianos pueden sufrir la segunda forma de ataques físicos. Por ejemplo, hoy en día puede ser que los cristianos estemos gozando de relativa paz, porque no escuchamos muy seguido, que sí lo hay, no estoy negando, pero de alguna manera disfrutamos de relativa paz en muchos países del mundo, de los cristianos. Podemos viajar a otros países, podemos ir a otras iglesias, podemos citarlos y no tenemos ningún problema. Pero recuerden que muchos de los cristianos del pasado sí tuvieron que pagar un precio muy alto a causa de su fe.
Como dijimos la semana pasada, experimentaron la hoguera, experimentaron la tortura. Fueron un espectáculo en medio de los circos, ¿verdad? Los entregaban a los leones, los quemaban, los crucificaban, los metían en ollas hirviendo de aceite. Eran maltratados. Y en tercer lugar, también seremos aislados socialmente, que yo creo que muchos sí hemos padecido eso. Yo no sé si usted, pero yo sí, en mi caso, en la escuela, cuando saben que eres cristiano, muchos ya no quieren estar contigo, te dejan de hablar. Aunque no hiciste nada, y aunque tengas una buena amistad con las personas, saben que eres cristiano, hay algo que los incomoda, y te dejan de hablar. Y no solamente en la escuela o en el trabajo, aún en la misma familia. La misma familia, los hijos, los hermanos, cuando se enteran que eres cristiano, ya no es lo mismo. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 22, Lucas 6, 22, hablando de este aislamiento social. Dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Si se fijan, Lucas 6, 22 es la misma bienaventuranza que estamos leyendo en Mateo 5. Nomás aquí explicado con otras palabras. Aquí estamos en Lucas 6, 22. Repito, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, hablando del aislamiento, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Dice entonces Jesús, se apartarán de nosotros como si fuéramos apestosos, ¿no? Leprosos. Por entonces, si exhibes entonces el carácter de Cristo, si tú eres una persona que muestras las bienaventuranzas, entonces Jesús dice, serás perseguido y tendrás ataques verbales, tendrás ataques físicos o tendrás aislamiento social. Ahora vayamos a la parte más sorprendente. ¿Cómo espera, que contestamos la segunda pregunta, cómo espera Cristo que reacciones cuando eres perseguido? ¿Cómo el cristiano debe reaccionar de acuerdo a esta bienaventuranza cuando son perseguidos? Ahora, antes de responder, déjenme decirles que en esta bienaventuranza y en ninguna parte de las Escrituras, la Biblia nos da permiso para responder con violencia y molestarnos. Eso debe quedar claro. No hay en esta bienaventuranza ni en ninguna parte de las Escrituras que el cristiano cuando es perseguido entonces tenga que responder con violencia. No existe eso en las Escrituras. Por eso el Señor nos dice que seremos perseguidos de varias maneras y de diversas intensidades, pero el Señor nunca da lugar ni siquiera a la amargura o al resentimiento. No hay cabida para esto. Y sabemos que es injusto, ¿sí o no? Pues es injusto que te maltraten mal, y más si tú no haces mal. Es injusto que el cristiano pueda padecer por portarse bien, por ser una bendición a la sociedad. Pero eso es parte integral de ser cristiano. Eso es dentro del paquete. Cuando tú te conviertes al Señor, debemos de saber y debemos de enseñarle a la gente que eso es parte de ser cristiano. No eso es nada ajeno, o como dicen las Escrituras, que no nos extrañemos si estamos siendo perseguidos o afligidos, como si alguna cosa extraña nos estuviera pasando. No nos debemos de extrañar, porque eso fue advertido por el Señor Jesucristo y a lo largo de toda la Escritura. Ahora, si te parece mucho esto que te estoy diciendo, entonces fíjate lo que dice el Señor cuando somos perseguidos. Dice Jesús, gózate. ¿Cómo debemos de reaccionar? Dice aquí Él, gozaos y alegraos. El Señor dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Ahora, no nos alegramos obviamente del dolor, porque no somos masoquistas. No nos alegramos por la razón de ser perseguidos,
sino porque estamos mostrando en nuestras vidas las huellas de ser cristianos, las huellas de ser como Él. Y este es el mensaje que encontramos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Dice Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Hablando de Pedro. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Fíjese bien lo que dice aquí. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Porque sus vidas estaban plasmando la vida de Cristo en ellos. ¿Por qué eran perseguidos? Porque veían a Cristo en sus vidas. No era en sí la persecución. No nos gozamos por las persecuciones, porque somos flagelados o porque vamos a sufrir el martirio. Eso no dice las Escrituras. Tampoco vemos que los apóstoles levantaron revueltas, se quejaron ante el gobierno y dijeron que esto es injusto. Jamás lo vemos así. Sino más bien ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Cristo. Entonces no era el sufrimiento exclusivo de los apóstoles, sino era algo que acontecía a cada uno de los cristianos. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 34. Hebreos 10, 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Luego dice Santiago 1:2 y versículo 3. Santiago 1 del versículo 2 al versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dice 1 de Pedro 4:12. 1 de Pedro 4:12. Vamos a leer hasta el versículo 14. 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, ahí en cada uno de los versículos estamos leyendo, vemos que está plasmado cómo debemos de reaccionar. Nunca hay un permiso para sentir resentimientos, para sentirnos amargados. No hay lugar para eso. Ahora, fíjense bien, si Dios nos está enseñando que no debemos tener ninguna razón o no debemos de dudar de lo que el Señor nos está enseñando, entonces debemos de creer, tú y yo, que en los momentos difíciles, si es que llegamos a pasar, podemos soportarlos y que en el mismo momento de nuestra tribulación seremos fortalecidos. Repito, si esa es la enseñanza del Señor y nos está diciendo que podemos gozarnos y podemos alegrarnos, aunque ahorita nos dé miedo y aunque a lo mejor ahorita nos aterremos de ver que podemos ser perseguidos, de ser torturados, déjenme decirles, mis hermanos, que si tú confías en el Señor, debes de tener la seguridad que podemos gozarnos y podemos alegrarnos en medio del suplicio. Esto es muy importante saberlo porque
Nunca debemos de caer en el desánimo o en la depresión. O de no cargar con la amargura en nuestras vidas de ser dominados por esto. No importa el grado o la intensidad de tu persecución, dice el Señor, puedes y podemos alegrarnos. Qué difícil. Porque ahorita nadie nos están latigueando, nadie de nosotros estamos a punto de quemarnos. Pero debemos de recordarlo. Amén. Ahora, las persecuciones obviamente son lamentables y no debemos de gozarnos por ellas mismas. O sea, no nos gozamos porque alguien está siendo maltratado. O sea, no es por eso que nos gozamos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque habrá quienes en realidad se gocen por ser maltratados. Pero eso no están bien de la cabeza. Porque están confundiendo, ¿verdad? Que el gozo no radica en que suframos. No es que el Señor nos esté aplaudiendo porque alguien vaya a la cruz. No, el Señor nos dice que nos alegremos y que nos gocemos porque padecemos a causa de la justicia. Pero no nos gozamos porque nos están torturando o porque nos están llevando a los leones. Ahora, ¿por qué a veces vemos gente así que se goza en medio del dolor? Porque hay gente que quiere llamar la atención, porque se sienten superiores, porque sienten entonces que ellos sí son cristianos, que ellos sí están padeciendo. Pero en realidad no somos llamados a eso. No es en sí el dolor por el cual el cristiano se goza, sino nos gozamos porque estamos siendo perseguidos, porque en nuestras vidas están marcadas la vida de Cristo. No simplemente porque estamos siendo torturados. Eso debemos de llamarle fariseísmo. Ese es ser fariseo. Más bien debemos lamentarnos cuando alguien está padeciendo. Porque eso no quiere decir que no nos vamos a lamentar cuando uno de nuestros hermanos o cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Por eso no nos gozamos. O cuando una familia está siendo entregada a los leones. O si nuestros hijos son entregados. Me acuerdo de una canción, de un himno que dice... ¿cómo dice este himno? ¿No escuchado un himno que dice, he decidido seguir a Cristo? He decidido seguir a Cristo. Esa canción fue sacada de una historia real. ¿Cómo se llama? Se me olvida. Unos misioneros fueron a una tribu a compartir el evangelio y una familia se entregó al Señor. Cuando supo el jefe de la tribu que esa familia se había entregado al Señor, lo trajeron preso. Y le dijeron, tú pones en peligro nuestra tribu por nuestras creencias, por nuestras tradiciones y por los dioses por los cuales ellos adoraban. Ellos eran politeístas. Y le dijeron, tú eres una persona que no puedes creer en eso. Y te damos la oportunidad de que te arrepientas para que tú puedas negar a ese Cristo y puedas integrarte una vez más a nuestra tribu. Pero él dijo, no puedo. Y dijo con estas palabras, he decidido seguir a Cristo y dejar el mundo atrás. Esas fueron las palabras, de ahí viene el canto. He decidido seguir a Cristo. ¿Y cómo, perdón? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y le dijeron, si tú insistes en reconocer a Cristo, vamos a matar a tus hijos. Y la historia es real. Pusieron a sus hijos de él y le volvieron a decir, si tú no niegas a Cristo, vamos a matar a sus hijos. Mataron a sus hijos.
Y este rey, este jefe de la tribu, decía, ¿cómo es posible? Que aun cuando hemos matado a su Cristo, no ha negado a su Cristo. Entonces le trajeron a la esposa. Y le dijeron, te damos una oportunidad más. Niega a Cristo, si no vamos a matar a tu esposa. Bueno, para no hacerle la historia más larga, mataron a su esposa y acabaron matándolo a él. ¿Cuál es lo impresionante de esta historia? Que aunque mataron a esa familia y este hombre se mantuvo firme en la fe, el jefe se convirtió. La tribu se convirtió. Y ahí en esa tribu nació una gran iglesia cristiana. La tribu se convirtió. Gracias a la fe de este hombre que, pese a que mataron a sus hijos, mataron a su esposa, dijo él, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Entonces, si vemos las persecuciones bajo esta óptica, mis hermanos, no nos alegramos porque alguien sea torturado. Más bien nos da tristeza que la gente reaccione así. Nos da pesar que el mundo pueda reaccionar así. ¿Y por qué nos da pesar? Porque nos damos cuenta cómo el pecado puede atrapar a la gente o cómo Satanás puede usar la vida de las personas para que pueda perseguir a los cristianos. Por eso oramos por ellos. Por eso nosotros tenemos que orar por el mundo. Porque sabemos que el mundo está atrapado en su pecado y está atrapado bajo el dominio de Satanás. Por eso digo, si nosotros vemos la persecución bajo esa óptica, nos vamos a liberar de la autocomiseración. Y en vez de decir, ¡ay de mí!, entonces diremos, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Porque aunque nos destruyan, aunque nos quemen, aunque destruyan nuestra familia, sabemos a dónde vamos a ir. Pero ellos, que a lo mejor están riendo y se sienten fuertes, poderosos porque matan a los cristianos, sabemos a dónde van a terminar. Fue así como reaccionó Jesucristo en Lucas 23, 27. Lucas 23, 27. Y dice, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahí iban las mujeres, llore y llore por Jesucristo. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús dice, no se lamenten por mí. Que sus hijos en realidad puedan conocer el camino de salvación. Que sus familias puedan convertirse. Entonces sí, lloren por ellos, porque si mueren sin Cristo, tienen perdición. Ahora yo quiero resolver una pregunta muy importante, una incógnita a resolver. Entonces, si no debemos de gozarnos de las persecuciones en sí, ¿por qué debemos de alegrarnos? ¿Por qué debemos de alegrarnos? Quiero darte 3 razones por las cuales nosotros debemos de alegrarnos. En primer lugar, porque estas persecuciones nos afianzan en nuestra convicción de que somos hijos de Dios. El Señor Jesús nos dice en el versículo 10 que si somos perseguidos por causa de la justicia, eso está demostrando de que somos hijos de Dios. Porque nos están considerando como cristianos y eso debe ser motivo de gozo. Eso quiere decir que pertenecemos a esa compañía de los santos que a lo largo de la historia sellaron con sangre su fe. Que ellos pudieron demostrar a través de dar su vida que en verdad amaban a Dios. Jesús dijo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces eso significa que vamos por buen camino. En segundo lugar, las persecuciones son motivo de gozo y alegría porque nos brindan una excelente oportunidad para demostrar al mundo el poder
del Evangelio. ¿Cómo el cristiano demuestra lo que es? Bueno, una de las maneras que no gusta, no estoy aquí para aplaudir eso, pero ¿cómo un cristiano demostraba su fe? ¿Cómo un cristiano demostraba el amor y la pasión que le tenían a Dios? Pues cuando ponían a prueba su fe. Y le decían, bueno, si tú eres cristiano, vamos a ver si eres cristiano, te vamos a quemar. Te vamos a meter a que los toros te puedan cornear. Te vamos a quemar lentamente o te vamos a ir despedazando poco a poquito para ver si en realidad tú dices que amas a Dios. ¿Y saben qué? Por eso decían en aquel entonces, en los primeros siglos, que los cristianos eran unos fanáticos. Algo estaba mal. ¿Cómo era posible de que los están torturando, están matando a sus hijos, están matando a su familia y eran capaces de no negar al Señor? Porque el cristiano demostraba que el Evangelio era real a través de sus vidas y lo sellaban con sangre. Lo demostraban dando su vida. Entonces no hay testimonio más poderoso cuando un cristiano se comporta como lo que dice ser. Nosotros pues de alguna manera la tenemos fácil. Porque podemos cantamos 2 canciones en la mañana. Pero que vengan aquí y que digan, a ver, ¿cuántos son cristianos con armas? Yo quisiera saber cuántos se quedarían o cuántos irían. Por eso yo digo, Señor, danos fuerza, que cuando estemos en una prueba así de difícil como muchos lo han tenido, Señor, que no claudiquemos. Que no neguemos al Señor. Dice 1 de Pedro 2:20. 1 de Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si siendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Por eso decía, la Biblia nunca nos da permiso para irarnos, para responder y decir, bueno, es que, ¿cómo se dice? Es justo que yo pueda responder. No tenemos permiso. Cuando le maldecían, dice, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Porque si vemos que estamos siendo torturados, a lo mejor algún cristiano diría, bueno, déjame cagar una pistola y ahorita nos vemos. Pero él no amenazaba. Entonces el mundo tal vez está esperando que reaccionamos como ellos. Pero cuando en verdad las bienaventuranzas se plasman en tu vida, entonces responderemos como verdaderos hijos de Dios. Y en tercer lugar, nos gozamos en medio de las tribulaciones porque eso pule nuestro carácter. Pregunta esta mañana, ¿cuál es el anhelo primario de un cristiano? ¿Cuál es el anhelo primario de un cristiano? Ser como Él. Ser como Cristo. ¿Y cómo respondió Cristo cuando lo perseguían? No amenazaba, ¿verdad? Encomendaba la causa, ¿verdad?, al que juzga las cosas. Lo ponía en oración. Entonces con esto termino. Tú que me estás escuchando esta mañana, si ese no es tu anhelo primario y solo quieres ser feliz, entonces tú no conoces a Cristo. Tú no conoces a Cristo. Porque un verdadero cristiano quiere ser como Él. Entonces, cada vez que el mundo te persiga, te está recordando que no perteneces a este mundo. No somos de este mundo.
¿Qué aprendemos a través de esta bienaventuranza? Que debemos de aprender a vivir a la luz de la eternidad. Debemos de vivir a la luz de la eternidad. Así vivieron los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Si ustedes lo leen en su casa, ahí vamos a ver cómo vivieron los héroes de la fe. Que ellos vivían en donde ellos sabían que su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino en donde, en los cielos. Enfócate en las cosas que no se ven. Enfócate. Y termino leyendo 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, es Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo, que se van a cumplir en tu vida, se van a cumplir en una iglesia, en la iglesia de Guadalajara, en la iglesia de Centroamérica, en la iglesia de Europa, en cada uno de los hermanos se va a ir cumpliendo todo esto en todo el mundo. Dice, para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados. Para dar testimonio con nuestras vidas lo que confesamos y lo que profesamos. Señor, que esta mañana, Señor, sé que es complicado, difícil de digerir, porque siempre estamos queriendo reaccionar como el mundo reacciona, como nuestra carne quisiera reaccionar, Señor. Y a veces pensamos, Señor, en lo último, como tú reaccionaste. Que cuando padecemos, Señor, no estamos pensando en orar, en encomendar esto al que juzga estas cosas, sino estamos pensando cómo vengarnos. Estamos buscando el derecho que tenemos a responder. Y aquí vemos, Señor, que Jesús no respondía. Cuando lo maldecían, Él no lo hacía. Y para esto fuimos llamados, Señor. Para dar testimonio, no solamente con nuestras palabras, con lo que predicamos, con lo que enseñamos, sino con aquello que sostenemos aún con nuestra propia vida, Señor. Que podamos confirmarlo, Señor, con nuestra sangre, Señor. Que el Evangelio es real en nuestras vidas. Que decimos ser cristianos, que decimos amarte no de lengua. No solamente es una confesión, Señor, barata, sino es algo que podemos sostenerlo con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros a mostrar nuestra fe, a mostrar nuestro cristianismo, Señor. Que seamos ejemplo a los demás. Y que nunca te neguemos, Señor. Que nunca claudiquemos, Señor. Y yo sé, Señor, que aunque de momento pensarlo nos da miedo, que de momentos tal vez sentimos que no tendríamos la fuerza, Señor, para sostenernos, yo sé, Señor, que en ese momento tú nos vas a dar la fuerza. Que no vamos a negarte, que no vamos a claudicar, Señor. Que tú nos darás, Señor, esa convicción, Señor. Y que si es necesario, Señor, llevaremos a entregar nuestra vida, Señor, porque te amamos. Porque nuestra confesión, Señor, no es algo externo, sino es algo que está en nuestro corazón. Danos fuerza, Señor. Que la iglesia sea valiente, Señor. Que la iglesia se comporte a la altura, Señor. Y que podamos demostrar con hechos, no solamente con palabras, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la persecución, Señor, quiénes somos
Te doy gracias y danos la fuerza, Señor. Y danos la valentía para poder sostener nuestra fe, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.